La semana ha estado marcada por la Comisión de Régimen Foral. La presidenta Barcina ha comparecido en el Parlamento para hablar sobre la situación en la que se encuentra la investigación de las dietas de Caja Navarra. Iba a ser la última reunión de la Mesa por el Empleo, pero los grupos se han dado una semana más de plazo. Ya sin los agentes sociales, el martes que viene intentarán consensuar medidas concretas. Sobre la Mesa por el Empleo y sobre toda la actualidad parlamentaria charlamos esta semana con Mariby Castillo. La parlamentaria regionalista hace balance de la legislatura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En la misma semana en la que la jueza Benito ha enviado la causa de las dietas de Caja Navarra al Supremo, la presidenta Barcina ha comparecido en el Parlamento a petición de Bildu para dar explicaciones. Barcina ha afirmado que está en su derecho a defenderse legalmente y a esperar a que la justicia se pronuncie antes de adoptar decisiones de carácter político. La presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, ha acudido al Parlamento para hablar sobre Caja Navarra. Antes de conocer el auto de la juez Maripaz Benito, que remite la causa al Supremo, Barcina aseguraba que no tomará ninguna decisión de carácter político hasta que se pronuncie la justicia. Además, denunció que se ha perjudicado la imagen de los imputados en el caso de las dietas de Caja Navarra. Y han arrastrado por los suelos la imagen y el honor de personas que, como mínimo, tienen el derecho a la presunción de inocencia y merecen el beneficio de la duda. El Partido Socialista, por su parte, acusó a la presidenta de estar haciéndose la víctima, una estrategia que a su juicio mantiene la presidenta para lograr rédito electoral. No haga victimismo, usted no puede hacer victimismo, usted tiene que asumir que es la presidenta del gobierno. Por tanto, victimismos el justo, porque si usted algunos está acusando de hacer estrategias electorales con este caso, usted con el victimismo también está utilizando esto como estrategia claramente electoral. Bildu le reprochó a la presidenta que está intentando echar balones fuera en una cuestión de la que dicen es totalmente responsable. Puede seguir aferrándose a su poltrona, pero en estos momentos es todavía usted, por desgracia, para la mayoría de los navarros y las navarras, presidenta del Gobierno, pero usted sabe que usted ya es historia. Usted ha pretendido ser la jueza de la historia en Navarra. Su historia, señora Bacarcho Ruiz, es mucho más negra, más triste y fuerte para los ciudadanos de esta tierra que la historia de cualquier grupo de este Parlamento. Este debate en comisión se produjo antes de conocerse el nuevo auto de la juez que instruye el caso del cobro de dietas de Caja Navarra. El resto de la actualidad parlamentaria ha girado sobre todo en torno a la Mesa por el Empleo. Esta semana se iba a celebrar su última reunión, pero los grupos han decidido darse una semana más de plazo para intentar consensuar medidas concretas. Iba a ser la última reunión de la Mesa por el Empleo, pero UPN ha pedido una prórroga de una semana. No hemos entrado todavía en el debate entre nosotros para ver qué puntos podemos acordar, en cuáles son factibles, cuáles no son factibles. El martes que viene todos los grupos irán con la intención de lograr un consenso sobre medidas concretas. Y hago el llamamiento al Gobierno de Navarra y a todos los grupos parlamentarios para que tengamos altura de miras y vayamos directamente a ver en estos momentos qué medidas de impacto, de choque, pueden plantearse que sean susceptibles de ser financiadas. Pero lo cierto es que Bildu, Aralar Navai, Izquierda Esquerra y Geroa Bai son muy críticos con la falta de financiación que dicen avanzó el Ejecutivo. Por parte del Gobierno de UPN se ha torpedeado conscientemente y objetivamente la potencialidad de llegar a acuerdos y de buscar propuestas para generar empleo en esta comunidad, negando el pan y la sal. Yo estoy convencida que el Gobierno hará un esfuerzo para dar respuesta a esos puntos de consenso. Pero insisto, en ningún momento la consejera Goicoechea comentó el martes pasado que no había dinero. Hoy ha terminado ya el trabajo de los agentes sociales que valoran de forma muy diferente esta Mesa por el Empleo. Valoramos positivamente el trabajo que se ha desarrollado. Lo que se ha constatado aquí por parte de UPN, de PSN y también de Izquierda Esquerra ha sido una negativa a que las políticas de empleo y la competencia vuelva al Parlamento. Ahora por delante una semana de llamadas y reuniones para intentar llegar a acuerdos sobre algo tan importante para la ciudadanía como es la falta de empleo. El Parlamento rechaza por unanimidad las declaraciones de diversos cargos políticos que cuestionan la solidaridad de Navarra, así como los ataques a los instrumentos propios del régimen foral, principalmente el convenio económico. Es una declaración institucional propuesta por UPN que han apoyado todos los grupos. Estamos hablando de cuáles son las relaciones de Navarra con el conjunto de España. No estamos hablando de una cosa baladí, de una cosa tan opinable que puedan decidir el conjunto de los españoles que mañana
pues deja de existir el convenio económico. El sistema del convenio es un sistema que tiene encaje constitucional, además de toda su trayectoria histórica desde hace muchísimo tiempo. No es para nada un privilegio, sino que es un acuerdo pactado entre el Estado y Navarra. Un acuerdo pactado en base a unos derechos históricos de Navarra. Hasta aquí todos de acuerdo, pero el debate político ha ido más allá. Bildu y Aralar han enmendado esta propuesta que ha sido rechazada por UPN, Partido Socialista y Partido Popular, lo mismo que la que ha hecho Izquierda Esquerra. La propuesta de Unión del Pueblo Navarro se quedaba absolutamente coja, en el sentido de que obviaba muchos aspectos que son fundamentales a la hora de entender lo que es el mejoramiento, lo que son las competencias propias, lo que es la capacidad de decisión y lo que es también la defensa del autogobierno. Se ha perdido una oportunidad de defender con visión de conjunto y con actuación de conjunto lo que es el convenio y el concierto. También hay que señalar aquellas decisiones que se han tomado en los últimos meses que son un ataque frontal al autogobierno. Decisiones que se han tomado en el Congreso de los Diputados también. Ya me habéis escuchado posicionarme absolutamente en contra de todos los ataques contra el convenio. Matices diferentes entre los grupos que por encima de todo defienden el convenio económico y el régimen foral. Más carga de trabajo y menos presupuesto. Ese es el panorama con el que se encuentra la justicia. La Navarra está bien si la comparamos con la del resto de comunidades, pero el presidente del Tribunal de Justicia pide más medios. Posiblemente no sea el momento de pedir grandes inversiones presupuestarias, pero creo que esto ha de paliarse como contrapartida con una mayor participación en las decisiones que afectan a la Administración de Justicia y muy particularmente en el modo en el que ha de emplearse los recursos que haya. Es indudable que los ciudadanos han vuelto su mirada hacia los jueces en demanda de esa protección que no se ha encontrado en otras instituciones. Los juzgados con mayores necesidades ahora mismo son los de lo social y lo mercantil. Los concursos de acreedores han aumentado un 26% en lo que va de año, los despidos un 3%. Una resolución más rápida de los litigios contribuye decididamente a una reactivación de la actividad económica. En nuestros tribunales hay muchos millones de euros que están paralizados en espera de una respuesta judicial. Los juzgados de hoy siguen sin resolver su situación y la informatización sigue siendo una cuenta pendiente en la justicia. Llega ya nuestro tiempo para la entrevista de esta semana. Hoy vamos a charlar con Mariví Castillo, con la parlamentaria de Unión del Pueblo Navarro. Muchas gracias, Mariví, por atendernos estos minutos de antemano. Es un placer. Bueno, pues me gustaría empezar hablando de la Mesa por el Empleo, que esta semana iba a tener la última reunión, pero finalmente, precisamente su grupo ha pedido una prórroga de una semana más para que los grupos puedan alcanzar consensos y medidas concretas que intenten generar empleo o evitar un poco el problema del desempleo en nuestra comunidad. ¿Creen realmente que se llegará a ese consenso entre los grupos? Yo creo que es fundamental, porque si no, en un Parlamento donde evidentemente lo que más se debe producir es el debate, el intercambio de opiniones, llegar a esa cruce de oportunidades que se dan respecto a las iniciativas que cada grupo ha planteado, sin ninguna duda, desde nuestro grupo creemos que es clave que se pongan de acuerdo y que se llegue, de todas las propuestas, que hay muchas muy buenas de varios grupos, que se puede llegar a un acuerdo y ese elevarlo al Gobierno, que es, que es el órgano ejecutivo que tiene que tomar las determinaciones sobre qué medidas, en concreto desde el Parlamento, se pueden luego traspolar a las iniciativas que el Gobierno pueda actuar en la materia que ahora más nos importa a todos, sin duda alguna, que es el empleo o la falta de empleo que estamos sufriendo, pues no solo en Navarra, sino en toda España. Y sobre todo lo que importa es qué financiación va a haber para esas medidas que se consensúen entre los grupos, porque buena parte de la oposición y algunos agentes sociales han criticado de antemano la previsible o posible falta de financiación para algunas medidas que, según dijo la propia vicepresidenta Goicoechea. Su grupo lo ha desmentido diciendo que Goicoechea no dijo eso. ¿Habrá realmente financiación para esas medidas? Dependerá de las medidas, porque hay medidas que no requieren tanta financiación. Hay medidas que precisamente se basan en cuestiones que no requieren un soporte presupuestario, simplemente son
digo simplemente, es difícil luego llevarlo a cabo, pero sí que simplemente en cuanto a cuestiones presupuestarias significan trasvases de unas materias a otras. Y en definitiva esa prórroga que se ha pedido en esta semana es para precisamente que los grupos se pongan de acuerdo en qué medidas requieren de un soporte presupuestario y qué otras no, y por lo tanto desde el Gobierno habría que habilitar ese presupuesto para llevar a cabo esas que requieren precisamente esa necesidad de dinero por parte de la Administración. En lo que sí que se han puesto de acuerdo esta semana todos los grupos es en defender el Convenio Económico de Navarra y el régimen foral, una vez más puesto en entredicho pues, por personas ajenas a la comunidad foral. Lo has dicho muy bien, es que yo creo que el Convenio Económico navarro es un gran desconocido. Incluso nos comparan con la comunidad autónoma vasca y tiene poco que ver. Nos dicen también que son privilegios. Bueno, privilegios es algo que te dan cuando no te lo mereces, ¿no? Cuando no lo has ganado o cuando no has hecho todo lo que tienes que hacer para tenerlo. En el caso de Navarra no es un privilegio porque bueno, fue pactado y en Navarra ya sabemos que el pacto tiene fuerza de ley. Entonces nosotros, desde luego, y todo el arco parlamentario se ha pronunciado respecto a la necesidad de mantener el convenio económico tal y como está. Y además yo me congratulo de que sea así, que todos estemos de acuerdo y que se traslade al resto de España, que efectivamente bueno, pues no está bien recogido. Como dice la consejera Goicoechea, precisamente somos en muchas cuestiones más solidarios que otras provincias, estamos pagando más dentro del cupo que nos correspondería y además la propia mecánica tampoco es conocida porque lo hacemos en diferentes periodos de tiempo, tanto los ingresos como las devoluciones que se producen, en fin, el intercambio en el convenio se hace de diferente manera. Entonces, cuando sacan una foto finish en un mes concretamente o en un trimestre, resulta que a lo mejor parece que hemos sido poco solidarios, que ha pagado más la comunidad autónoma X que nosotros, cuando luego al final de años, cuando verdaderamente se aclaran las cuentas y se ve que los navarros, pues efectivamente somos totalmente solidarios y aportamos lo que corresponde con base a ese convenio. Todo el arco parlamentario ha cerrado filas defendiendo este convenio económico, un consenso que precisamente no está siendo lo habitual en esta legislatura, ¿no? Sobre todo su partido está buscando acuerdos con el Partido Socialista, han apelado a esos acuerdos la propia presidenta Barcina varias veces. ¿Cómo está ahora mismo la relación con los socialistas? ¿Ha evolucionado algo? ¿Confían en que pueda ser un poco más estrecha? Nosotros seguimos esperando esa receptividad porque la propia presidenta lo manifestó y bueno, nosotros creemos que es algo que la sociedad navarra ha ido transmitiendo a través del voto durante muchísimo tiempo. Que tenemos que lograr esos acuerdos, que somos las dos fuerzas más mayoritarias, que es que si no gobernamos juntos, bueno, pues quien va a gobernar sabemos que tiene que gobernar con Bildu y para UPN esto sería bueno, pues la mayor catástrofe que podría ocurrir en Navarra, pues porque en principio sabemos a qué tiende Bildu en cuanto a sus principios programáticos más fundamentales. Y en aras a eso nosotros seguimos con la expectativa de que el Partido Socialista, bueno, pues a través de quizá no pues acuerdos muy generales probablemente no se puedan dar, pero acuerdos puntuales como puede ser el tema del empleo que se han conseguido en la mesa trabajar de manera muy responsable y codo a codo con ellos, en otras cuestiones lo vayan haciendo, porque yo creo que la población está buscando eso en los políticos, en todas las opciones políticas, pero principalmente en el Partido Socialista, en el Partido Popular, en UPN, en los partidos constitucionalistas, porque hay demasiados problemas en la calle como para que nos perdamos en el y tú más, en tú lo haces bien en este sitio, tú lo haces mal en el otro. Creo que necesitamos de consensos que realmente a Navarra pues le saquen de una situación económica la peor que hemos conocido en la era contemporánea en los últimos años y en general en España. Yo creo que alcanzar esos consensos a nivel nacional, parece que ahora el Partido Popular y el Partido Socialista empiezan a hacerlo, bueno, sería bueno que eso se trasladase a Navarra, en este caso sería con UPN porque tiene más número de parlamentarios, pero estamos abiertos a que sea también pues, bueno, el Partido Popular que se suma también a esta cuestión. Ya sabemos que es un desideratum que a veces es difícil de conseguir, pero es que lo tenemos que intentar y es una de nuestras obligaciones, la de llegar a acuerdos. Es que si no, la política, ¿qué es?
La política, precisamente, yo creo que los ciudadanos cuando votan lo que quieren es que nos pongamos de acuerdo en las cuestiones esenciales. Luego que diverjamos un poco en algunas cuestiones, algunas ideas, es lo normal, como cada uno somos diferentes, pero en eso es fundamental que ante una situación social que atravesamos la peor conocida, desde luego en los últimos tiempos, nos pongamos de acuerdo en solucionar los problemas cotidianos, diarios que estamos viendo, que además somos políticos que vivimos muy a ras de suelo todos, pues porque el que más, el que menos tiene al lado una persona, un familiar, un conocido que lo está pasando mal. Y entonces son momentos de consensos, de dejar apartadas las diferencias y de empezar a trabajar todos en aras a que Navarra, bueno, pues vuelva a alcanzar las cotas que teníamos y que debemos tener, pues de ser una de las comunidades autónomas, pues bueno, con mayor crecimiento a nivel de España y de Europa. Buena parte de la oposición, sin embargo, sigue pidiendo ese adelanto de elecciones. Bueno, es que eso es legítimo y evidentemente yo creo que ahora además hay un periodo de tiempo en el que por circunstancias varias lo van a seguir intentando. Yo creo que además pues, van a utilizar los medios de comunicación, etcétera, porque yo creo que pocas veces se han visto tan cerca quizá de conseguirlo, pero por cuestiones además que no vienen por las urnas, sino por otras cuestiones. Pero yo creo que adelantar las elecciones en este momento no creo que cambiase mucho el panorama ni solucionase los problemas de los ciudadanos, que es a lo que nos tenemos que dedicar. Sinceramente yo creo que habría que intentar de todas las formas posibles llegar a esos acuerdos que en las materias más básicas nos lleven a sacar a Navarra adelante y bueno, luego si lo hacemos bien o lo hacemos mal a lo largo de ese tiempo, en los acuerdos y los responsables máximos en el gobierno, bueno, pues los ciudadanos ya votarán y ya hablarán las urnas en su momento. Pero ahora consideramos que sería desastroso para Navarra tener unas elecciones en un momento en el que precisamente se necesita de seguridad jurídica, económica, que haya confianza en los mercados, que en Navarra también la haya respecto a la seguridad de cara a los inversores extranjeros que pueda haber y exteriores. Y bueno, es que sería, pues yo creo que el efecto, en fin, más perverso que podría tener en la actualidad un movimiento político de esa índole. El Gobierno de Navarra sigue adelante con lo previsto en torno al tren de alta velocidad, algo que tampoco gusta a parte de la oposición. ¿Es realmente necesaria en estos momentos esa infraestructura para Navarra? Pues la pregunta está muy bien hecha, es la primera vez que me la hacen así, te lo reconozco en estos momentos. Es que no se hace una infraestructura de este tipo solo para estos momentos. El tren de alta velocidad se comprende solo si se habla de medio y largo plazo, pero un largo plazo importante, es que estamos hablando de configurar Navarra como puerta de salida hacia Europa, de aquí a, pues como han durado las infraestructuras ferroviarias anteriores, cientos de años. Entonces, claro, ahora no se comprende, dicen, no, es que ese dinero lo deberían de gastar en sanidad, en educación, en fin, en otras materias. Pero el dinero que nos da el Gobierno de la Nación es justo para esa infraestructura. O sea, cuando otros partidos dicen, no, es que, en fin, pues deberían gastarlo en esas otras situaciones y la gente, yo comprendo que los oye y dice, hombre, pues es cierto, se necesitan otras cosas. Pero el Gobierno de la Nación nos lo dará solamente para gastarlo en esto. Y nosotros creemos que debemos invertirlo porque a largo plazo, a medio largo plazo, sin ninguna duda va a convertir a Navarra en la puerta de Europa en cuanto a salida de mercancías, que nos va a hacer más competitivos, en cuanto a pasajeros, en fin, estamos en un mundo muy global y además es que tenemos que defenderlo porque si no lo hacemos nosotros, si no nos convertimos en la puerta de Europa, pues bueno, lo harán otras comunidades autónomas que están muy legitimadas también para hacerlo. Yo creo que están muy atentos, pues La Rioja, Aragón, etcétera, para, si no es Navarra, pues ser ellos la puerta principal de salida a Europa. Entonces tenemos que aprovechar la situación en la que nos encontramos, que es que hay un corredor ahora aprobado para realizar, que dicen se queda aislado. Bueno, también la autopista Tudela Pamplona en su momento quedó aislada y después cómo se conectó con Logroño, con Barcelona, en fin. Bueno, pues porque hay que empezar poco a poco. Esas infraestructuras están llamadas a formar un papel importante a futuro.
Hablando de autopistas, quería también hablar sobre el tema de los peajes de las autopistas que nos unen con Guipúzcoa, que la Diputación está pensando que solamente sean los navarros las que las tengan, bueno, no los guipuzcoanos. Su partido va a presentar una moción para rechazar esto, para que todo el Parlamento de Navarra rechace esta idea que quiere llevar a cabo la Diputación de Guipúzcoa. Sí, porque fundamentalmente nos parece, en fin, un ejercicio de cinismo total cuando ellos además están gobernando, en concreto Bildu, y precisamente a nosotros se nos está achacando, ¿no?, una mala gestión, en fin, una privatización de todos los servicios, etcétera, y que estamos, digamos, exprimiendo los recursos públicos y que estamos cargando a los ciudadanos con presiones fiscales excesivas, etcétera. Bueno, pues es que eso es una sobrecarga que efectivamente no hacen sobre los suyos, digamos, ¿no? Y eso sí que nos parece, bueno, pues muy duro en cuanto a cómo lo van a llevar a cabo. Y yo creo que es que, claro, el nacionalismo no es defendible desde esos puntos de vista. Hay que darnos cuenta que vivimos en un mundo muy global y que precisamente lo que tendremos que hacer, y yo les aconsejaría, es todo lo contrario. O sea, hay que abrirse, hay que tener porosidad para que entren no solo los vehículos, que entran personas, entran ideas, y al revés, ¿no? Entonces, eso lo que hará en todo caso pues será aislarlos más, entiendo yo, quizás lo que quieran, ¿no? Pero sin duda alguna es ir en contra de los movimientos que se están produciendo a nivel global en toda España, en toda Europa, en todo el mundo. Y nosotros no estamos para nada de acuerdo, porque además consideramos que precisamente, bueno, no queremos, como navarros y como UPN, la integración, ellos que siempre están con la integración en Euskal Herria, pero desde luego así es que la van a conseguir todavía menos, porque claro, si los navarros tenemos que ir a San Sebastián, que es una ciudad preciosa, o a donde sea, y tenemos que pagar por pasar por ahí, evidentemente pues al final la gente en una situación de crisis optará por ir a otros sitios. Entonces son situaciones de gestión política que, claro, nos resulta difícil encontrarle sentido a nosotros cuando ellos están defendiendo otras cosas precisamente aquí donde no gobiernan, ¿no? Nos están pidiendo pues, que seamos especialmente generosos con todo el dinero público, y allí están precisamente pues, grabando a lo que no son ellos, digamos, a los que no tienen el RH de Guipúzcoa o guipuzcoanos, y eso sinceramente a nuestro juicio pues es casi pues tendente al proselitismo. En fin, los calificativos se me quedan escasos en cuanto a esa idea que se les está pasando por la cabeza y que espero que no culminen. Pues veremos qué pasa finalmente con esos peajes en la autopista. Mariby Castillo, gracias de nuevo por haber repasado con nosotros toda la actualidad parlamentaria del momento. Pues encantada, y para cuando queráis. La semana comienza, como siempre, con la mesa y junta de portavoces. Este lunes se tratará una moción presentada por el Partido Socialista por la que se insta al Gobierno de Navarra a cumplir los mandatos políticos que suponen las mociones aprobadas en la Cámara. Se pedirá además la comparecencia del presidente de la Cámara de Comptos para que explique el informe sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en Navarra en 2012. El martes a las 10 se reúne por última vez en la Mesa por el Empleo. Se espera que los grupos consensúen medidas concretas para generar empleo. Más tarde, a las 11, se celebra una ponencia para analizar el desarrollo y la situación en que se encuentra la renta de inclusión social, y se estudiarán las diferentes propuestas de los grupos para modificar o cambiar la actual ley. Además, se celebrarán varias comisiones. En la de Cultura se debatirá y votará una moción por la que se insta al Ejecutivo Foral a reiterar ante el Gobierno de España la necesidad de reconsiderar la subida del IVA cultural. El miércoles hay comisión de Fomento. Se debatirá y votará una moción que pide al Gobierno de Navarra articular los mecanismos necesarios para evitar el desmantelamiento de las líneas de trenes de cercanías de la Comunidad Foral. En la Comisión de Economía se votará otra moción que pide al Ejecutivo modificar diversos aspectos de los estatutos de la Fundación Caja Navarra. El jueves y viernes hay sesión de pleno. Entre otros asuntos, se tratará el tema de los peajes que quieren poner en marcha la Diputación de Guipúzcoa en la Nacional 1, la Nacional 121A y la A15. UPN ha registrado una moción para mostrar el rechazo a su implantación. Y todo esto es lo que les resumiremos la semana que viene. Les espero, como siempre, aquí en Parlamento. Adiós.